Este lugar, tenemos que estar con este fuego encendido, el altar prendido delante del Señor. Le damos gracias al Padre Celestial por esta bendición de tener vida para servirle, para hacer su obra y para bendecir tu vida, tu hogar, tu familia a través de esta emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM. Puede sintonizar allí en los medios radiales, Facebook Live, estamos allí también en Instagram, y cada video que pasa por esta programación en YouTube, a través de la web también. Estamos al aire en este momento y dispón tu corazón, que es lo que Dios quiere en esta hermosa mañana. Dios te trae una palabra, un consejo para nuestras vidas. Vamos a orar, a poner esta palabra en manos del Señor y nuestras vidas también, necesario ponernos en manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta bendición tan grande, Señor, de poder, Dios mío, abrir los ojos hoy, de poder expresar, mirar, tocar, contemplar todo lo hermoso que tú hiciste, Señor, en esta tierra. Gracias, Padre mío, por tantas misericordias, Padre mío. Gracias por cada oyente, hermano, amigo, pastor, cualquier vida que esté oyendo hoy, Señor, esta enseñanza que vamos a impartir, Padre mío. Ayúdanos, Dios, danos el consejo para no tropezarnos en el camino, sino que si estamos en caminos de error, podamos, Dios, levantarnos, retomar fuerzas y afirmarnos contigo, porque tú nos llevas de tu mano para llevarnos a pastos seguros, Señor. Ayúdanos a perseverar cada día, Padre. Mira la necesidad que cada uno de nosotros tiene y que seas tú, Señor, dándonos la fuerza, la salud, la fortaleza que necesitamos. Mira el que está pasando momentos difíciles, ayúdale y haz tu obra perfecta en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén. Muchas bendiciones. Y vamos a las Sagradas Escrituras, donde Dios trae una palabra, un consejo para cada uno de nosotros. Y este título es Cuando no enseñamos. Una palabra que nos tiene que enseñar a direccionar en el hogar, en el resto de la familia, en el lugar donde trabajemos, donde nosotros hagamos la obra del Señor. Tenemos que aprender. Si no hemos aprendido, Dios nos va a dar una forma de prevención para no cometer errores en la obra del Señor, porque esto también trae consecuencias, como la puede traer en una mala decisión que tú tomes en tu familia. Entonces, agarraditos de la mano del Señor, vamos a paso seguro. Y leemos la escritura en el libro de Primera de Samuel 2, a la altura del verso, vamos a leer el 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y el 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Qué interesante este pasaje que habla el pecado de los hijos de Elí. Estos dos muchachos no fueron enseñados a tener amor por las cosas de Dios, y ellos empezaron a tener una conducta que no era agradable delante de los ojos de Dios ni de los hombres.
porque su padre Elí se dedicó a las cosas de Dios, pero descuidó a sus hijos en enseñarle la palabra, el temor a Dios, en los sacrificios que hacían cuando a Dios le ofrecían esos holocaustos. Y ellos eran jóvenes y pues andaban con mujeres allí también haciendo cosas que no estaban bien delante del Señor, porque el 22 lo dice. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Aquí estamos viendo un padre sin carácter, un padre que no supo direccionar a sus hijos, no los supo educar. Estos muchachos hacían lo que ellos querían, andaban con mujeres durmiendo allí en la puerta del tabernáculo del Señor, y también profanaban las ofrendas que eran dedicadas al Señor. Andaban sueltos haciendo y deshaciendo, y esto enojó mucho a Dios de ver que ese hombre que Dios había escogido para llevar al pueblo, para aconsejar, para direccionarlo, no hacía lo recto delante de Dios, ya que sus hijos, pues el pueblo ya los tenía en observación, viendo todos los procederes malos que ellos hacían. Y el 25 dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Qué cosa tremenda. Vemos cómo la palabra lo dice. De pronto Dios en su corazón no quería hacer eso, porque Dios siempre da la oportunidad al hombre de ser salvo, de cambiar su vida, de sanarlo, de alargarle años de vida. Pero ya estos muchachos habían hecho tantas cosas que ya Dios no los soportaba y había dictaminado que ellos iban a morir. Si Dios dictaminó eso, era porque Dios estaba seguro que ellos no iban a cambiar jamás. Iban a seguir en la misma problemática, la misma lidia para ese padre, el problema. Porque cuando Dios conoce nuestros corazones, pues Él sabe si nos alarga la vida o nos las corta de inmediato. Y ellos estaban en la mira del Señor, porque ya su padre prácticamente, sin carácter, sin voluntad propia, no tenía ese régimen como cabeza, porque el hombre es la cabeza del hogar, de la familia. Él no tenía esa autoridad para controlar a esos muchachos, porque los hijos hay que enseñarlos desde que están pequeños, direccionarlos para que cuando estén grandes no se vayan a deslizar. Y ya prácticamente él estaba esperando cualquier cosa de ellos, porque así él había descuidado lo que le pertenecía hacer. Y Dios le habla y le dice que ellos habían hollado los sacrificios, las ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y han honrado a tus hijos más que a mí. Imagínense, él puso la mirada más en sus hijos que en Dios. O sea, había idolatría por esos hijos, y eso lo llevaba a que no los corregías. Hay padres que le ponen tanto amor a los hijos que se vuelve idolatría, y entonces les permiten cosas que no están bien hechas.
Así le pasaba a Elí con estos hijos que ya Dios los había aborrecido por causa de todas las faltas cometidas contra Dios y contra el pueblo. Y aquí la palabra nos los enseña que ya Dios había determinado acabar con esta situación. El 32 dice: verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. O sea, la orden de Dios era que esa familia iba a morir joven, en edad viril, cuando ya el hombre estaba en sus papeles ya para querer tener familia. Allí Dios los iba a cortar definitivamente por causa de estos jóvenes que habían hecho lo malo delante de Dios. Y dice: el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Lo dice la misma palabra. ¿Será que Dios quería traer sufrimiento a Elí? No. Dios nunca va a querer que nosotros, como seres humanos, estemos en sufrimiento. Pero a veces nosotros mismos, por causa de una mala decisión que tomemos en la vida, pues nos ocasionamos mal. Eso trae desgracia muchas veces en nuestras vidas. Y vemos en este pasaje cómo estos dos jóvenes, el uno se llamaba Osni y el otro Fines, que ya estaba prácticamente la orden dada del mismo cielo, del Padre Celestial. Lo importante de este pasaje, vemos que el Padre no enseña a sus hijos a amar a Dios, no les enseñó la palabra como se venía haciendo desde tiempo atrás. Estos jóvenes se criaron a su manera. Vemos en el pueblo de Dios pastores, ministros que a veces descuidan a los hijos, hacen la obra del Dios, pero descuidan a la familia. Y la familia es importante en estos casos. No dejar de hacer una cosa y haciendo la otra. Dios nos llama a ser reparadores de portillos, nos llama a tener una familia, a cuidarla, a velar por ellas. ¿Hay que hacer la obra de Dios? Claro que sí, pero tiempo para todo. Tenemos que ser equilibrados, tenemos que poner a Dios en primer lugar y tener en cuenta a esa familia que Dios nos ha entregado, porque un día Dios nos va a pedir cuenta de lo que nos entregó a cada uno de nosotros. ¿Qué consecuencia trajo esta problemática a la vida de Elí y aún del pueblo de Israel? Pues fíjese que esto ocasionó muerte entre estos dos jóvenes, y al mismo Elí también le produjo muerte al escuchar que sus hijos habían muerto, que el pueblo filisteo había acabado con sus vidas. Y una de las mujeres de los hijos de Elí, que estaba embarazada, ella también de la misma impresión de ver lo que había sucedido, le vinieron los dolores de parto. Y esta mujer muere en ese momento de ver tanta cosa mala que había entrado en el hogar de este hombre llamado Elí, y trajo problemas para el pueblo. ¿Por qué? Porque los filisteos robaron el arca de Dios, que estaba consagrada para que el pueblo supiese de que allí había algo valioso que Dios había dictaminado que permaneciera en esa arca. Y ellos, por desobediencia, pues le vino derrota entre el pueblo filisteo. Y vamos a leer
para que Dios nos revele cosas hermosas que están en esta hermosa palabra. Y dice, los filisteos capturan el arca, y los filisteos en el 4:2 presentaron la batalla a Israel, y trabajándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Fíjese que aquí hubo una derrota a causa de la desobediencia, de no enseñar, de no instruir, porque ellos estaban seguros que Dios le iba a dar esa batalla al pueblo de Israel, y resulta que los filisteos los vencieron. Dice que murieron, los hombres salieron heridos en la batalla en el campo como a 4,000 hombres, imagínense, hombres heridos y muertos también. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Los ancianos no esperaban esto, estaban sorprendidos de ver cómo habían sido derrotados. Ya Dios le había hablado al pueblo, al mismo Elí, de donde le vendría prácticamente muerte a ellos, esclavitud de parte de del pueblo filisteo. Y ellos, ni cortos ni perezosos, procedieron a robarse el arca de Jehová, el arca consagrado al Señor. Y dice, pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. O sea que hubieron muchos heridos y muchos muertos. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Elí, Onni y Fines, y corriendo en la batalla un hombre de Benjamín, luego el mismo día Asilo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Dice la palabra que salió un hombre de la tribu de Benjamín para avisar lo que había sucedido, lo que los filisteos habían hecho. Habían matado a los hijos de Elí y habían robado el arca. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. O sea, aquí estamos viendo que Elí prácticamente tenía más la mirada puesta en el arca que en Dios, porque ya el pueblo había cogido esa arca como idolatría. Y Dios a veces tiene que arrancar la idolatría del corazón de nosotros, porque no era el arca el que hacía el milagro. El que hacía el milagro era el dueño del arca, el Padre Celestial. Y ellos en su vanagloria de creer que Dios los podía librar de todas las cosas malas, no se dieron cuenta que tenían era que pedirle a Él directamente para que los librase del pueblo enemigo. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. O sea, hubo un júbilo, un bullicio de gritos cuando él llegó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Fíjese que este hombre no trajo buenas noticias. Este hombre llegó prácticamente un poco herido, moribundo, con la ropa toda desgarrada, huyendo de que le hubiesen quitado la vida. Y Elí tenía 98 años, ya era un anciano de edad avanzada, había perdido su vista, no podía ver, y
él estaba allí todavía representando al Señor, pero no terminó haciéndolo bien. Eso no importa la edad que tengamos, nosotros si empezamos bien, tenemos que terminar bien, no importa la edad, que no sea el hijo, ni la hija, ni el ser querido, que nos deslice a hacer las cosas incorrectas delante de Dios. Porque a veces por amor a ese hijo, a esa esposa, a ese familiar, complacemos más al ser querido que complacer al Señor. Y Dios quería enseñar al pueblo también este acontecimiento desagradable delante del Señor. Y este mensajero llegó allí y respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecho gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Finis, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Esta noticia no le cayó bien a nadie. El primero que sintió esta mala noticia fue directamente Elí, porque él tenía una responsabilidad delante de Dios con el arca, con el pueblo más que todo. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla. Imagínense cómo sería esa impresión. Dice la palabra que se desnucó y murió porque era viejo y pesado. Y había juzgado a Israel 40 años. Había estado allí sirviendo, ayudando al pueblo, pero no lo terminó haciendo bien. De inmediato la nuera, la esposa de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Imagínense, para esta muchacha fue una noticia devastadora, porque ya estaba encinta, esperando un hijo, y le sobrevino el parto antes de tiempo por la impresión, por la mala noticia. Ya no tenía suegro, ya no tenía esposo, y el arca había sido robada por aquellos hombres malos que siempre estuvieron allí en continuas peleas con el pueblo de Israel. Y esta mujer expresa, y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Quedó sin fuerza, se le fue la vida, y esto trajo más dolor al pueblo por causa de la muerte de esta joven, porque una mujer embarazada, perder la vida para darle a luz un hijo, eso marca a cualquiera, y ya ella había perdido el esposo y a su suegro. Entonces vemos cómo el Señor nos enseña en esta palabra lo que trae el no enseñar. Y esto se prolongó aún más. ¿Por qué? Porque cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, se la llevaron al lugar donde ellos estaban y la metieron en casa de un ídolo que ellos adoraban, llamado Dagón. Y estaba el arca y estaba el ídolo allí, en manos del pueblo filisteo. Dice el 5:3, y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Dios. Mire lo que pasó en medio de esa noche. Esa estatua de Dagón amaneció postrada delante del arca de Jehová,
y ellos volvieron y tomaron a Dagón y lo pusieron en su lugar, ya que Dios tiene el poder delante de todo lo que se le ponga como queriendo reemplazar a Dios, y ellos volvieron y la colocaron en su lugar. Igual pasó al día siguiente, que este ídolo amaneció postrado nuevamente al lado del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Mire el poder de Dios, lo que pudo hacer en medio de este pueblo filisteo, para que ellos reconocieran que a pesar de que habían ganado una batalla, que habían robado el arca, que tenían el arca en su poder, el poder de Dios era más grande en medio de este pueblo pagano, idólatra, y Dios también les enseña a ellos. Y sigue diciendo la Escritura: por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Fíjese lo que trajo el haber robado el arca de Jehová. La palabra dice que trajo tumores, enfermedad de muerte. Y ellos vieron este acontecimiento y tuvieron miedo y decidieron sacar el arca de ese lugar. ¿Por qué? Porque habían visto la mano de Dios, el suceso que ellos nunca habían visto en su vida, de que el ídolo que ellos adoraban se había desplomado, se había partido la cabeza, los brazos, los pies, y solamente les había quedado era el tronco, porque Dios también enseña a aquel que adora imágenes, aquel que ha desviado la mirada del Señor, y les trajo tumores de muerte, donde ellos se vieron obligados y enviaron el arca de Dios a Ecrón, a otro lugar. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestros pueblos. Ya había habido una mortandad en ese lugar. Se las pasaron a estos habitantes y ellos allí tuvieron miedo, como quien dice: y ahora nos toca a nosotros morir. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos maten a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Jehová estaba allí haciendo lo que Dios tenía que hacer para enseñar a este pueblo también. Y toda esta mortandad los obligó a ellos. ¿A qué? A devolver el arca de Dios, porque ellos vieron que esto les trajo a ellos muerte, mortandad, epidemias, les trajo tumores. Entonces, mire cómo cuando uno no aprende cómo Dios enseña, cuando uno no enseña, pues Dios lo enseña a uno. Tenemos que enseñar a los hijos, a la familia, a decir que en el cielo no está solo, no está lleno solamente de estrellas, de la luna, del sol, que por encima de esos cielos hay un Dios grande, maravilloso, que nosotros estamos en esta tierra
gracias a Él, y que hay un cielo, hay un infierno, y que Dios es el que reina y gobierna en medio de la humanidad. Siempre y cuando obedezcamos a Dios y cumplamos con Él, no nos traerá cosa mala a nuestras vidas, porque hay un adversario que viene a destruir, a dañar, y muchas vidas son usadas por Él y le ciegan el entendimiento a las personas, y esto les ocasiona muerte, como le provino a Elí en su familia, por no enseñar, por no instruir, y aún a todo el pueblo de Dios y al pueblo enemigo también llevaron, porque el Señor le repartió a todos enseñando que Él no puede ser burlado por nadie. Le vinieron tumores, mortandad, y les tocó devolver el arca, porque ellos habían profanado lo santo, lo puro de Dios, y el pueblo de Dios había puesto la mirada en el arca y no le habían pedido al Señor. Nosotros no tenemos que pedirle al palo, ni al yeso, ni a la piedra muda. Tenemos que inclinarnos delante de Él, porque Dios es bueno para quitar de nuestros corazones las cosas que a Él no le agradan. Si tenemos idolatría por los hijos, Dios las quita. Si no enseñamos, Dios nos enseña directamente, porque Él llama a hijos al arrepentimiento, a la conversión. Dios llamando a un pueblo a no cometer errores, porque hoy en día se dan muchas cosas y Dios tiene que apretarnos de alguna forma para no deslizarnos, para no cometer esta falta que cometió este hombre de Dios, dándole libertad a sus hijos de hacer lo que ellos querían. Así que nosotros, como pueblo de Dios, aprendamos cada día para que no nos vengan plagas, no nos venga muerte, que el Señor tenga que cortar familias por causa de la desobediencia, de estar permitiendo pecado y cosas desagradables delante del Señor. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este momento, Dios, que tú nos enseñas a través de las Escrituras, Padre, que tenemos que ser modelo, ejemplo de vida en la familia, en nuestro hogar, Señor, donde tú nos tienes liderando, Dios, que el hombre como cabeza tiene que enseñar a la familia, a la esposa, a los hijos, a ser sujetos, a no hacer lo malo, a no estar allí viendo cosas malas y todo como si andara bien. Enséñanos, corrígenos, danos fuerza, fortaleza. Mira al que está en estas debilidades que desagradan tu corazón, Señor. Tráelo a tus pies, corrígelo cada día más, Señor. Si estamos cayendo en debilidades, Dios mío, fortalécenos y darnos ese carácter, Dios, para no ser débiles y poder formar una familia que te ame, que te tema y que haga las cosas bien delante de ti, pero también delante de los hombres, porque somos testimonios de vida para poder, Señor, predicar a muchas vidas necesitadas de ti. Y te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Mil bendiciones.